Muy buenos días, mi nombre es Davidson Monge, estudiante de Ingeniería Industrial. Para el curso de Estática y Resistencia de Materiales, como parte final, voy a realizar el video explicativo de la fase número 4. Antes de todo, voy a mostrar la información estructural necesaria para entender la física de esta estructura. Allí se muestran las cargas en cada nodo y su respectiva configuración. Además se muestran los datos más importantes que deben tener en cuenta. Siguiendo la explicación, necesitamos tener presentes las longitudes de cada tramo, en las cuales están resumidas en la tabla que se está mostrando. Se puede observar que los elementos inferiores tienen la misma longitud porque hay una serie de tramos que son equivalentes en longitud, por lo que no es necesario calcular cada tramo. Continuando con la siguiente tabla, la elección de un área acorde a ciertas especificaciones. Tenemos que elegir el área basados que en el perfil de la estructura sea de 64 por 64 por 9.5 milímetros. Esto nos indica que el área que debemos elegir es de 1130 milímetros cuadrados para un solo perfil. Eh, Continuando la clasificación de los nodos, si son afectados por fuerzas de tensión o compresión, o si solo son afectados o no son afectados por ninguna fuerza y por consiguiente son elementos de amarre. Se hace la clasificación de cada uno de los nodos y continuando se procede a calcular los esfuerzos normales, que a través de estas fuerzas y con el área dada en la anterior tabla podemos calcular los esfuerzos normales de cada tramo. Se calcula como la fuerza dividida por el área, donde la fuerza es en kilonewtons y el área es la que se debe entregarse en metros cuadrados para que se pueda establecer los esfuerzos en unidades de presión, los cuales son pascales. Como tenemos los perfiles enfrentados, estos se deben multiplicarse por 2. Vale la pena recordar que los esfuerzos están representados en megapascales y recordando que un megapascal equivale a 1.000.000 de pascales. Continuando, realizamos los cálculos para cada uno de los tramos, para el A, B y F, G, y por consiguiente se muestran todos los cálculos realizados para cada tramo. Y en la siguiente tabla se observa el esfuerzo normal de los cálculos anteriores. Por los esfuerzos normales están calculados. Continuando, para calcular los factores de seguridad de los elementos de tracción, tenemos que la serie estructural ASTM A36, donde se tiene una resistencia de 250 megapascales, para hallar el factor de seguridad de los elementos de tracción, se divide el esfuerzo nominal, que en este caso es de 250 megapascales, por el esfuerzo normal que ya hemos encontrado. Empleamos la fórmula e igualmente se realizan los cálculos para cada tramo, los cuales son mostrados en la siguiente tabla, donde está el factor de seguridad para cada uno de los tramos en tensión. En amarre no tiene ninguna. Para calcular los elementos en compresión, primero que todo debemos calcular el momento de inercia de los tramos. Para los elementos en compresión es necesario calcular las cargas críticas. La carga crítica depende del momento de inercia, entonces es necesario calcular. Para ello se aplica el teorema de los ejes paralelos y se calcula individualmente los momentos para el eje X y el eje Y se verifica cuál es menor y se selecciona dicho valor.
Luego realizamos los cálculos para la carga crítica, en la cual empleamos la fórmula. Para dicho es necesario los valores de la constante, la longitud de cada tramo en el momento de la inercia y en el módulo de elasticidad, el cual es característico de cada material, que para este caso es de 200 gigapascales. Entonces, como los elementos para los tramos AB, ADE son iguales, los cálculos corresponderían a ser el mismo, entonces se hace un solo cálculo para dichos tramos. Y para el eje CJ y EJ se realiza un tramo diferente debido a que su tramo tiende a ser un cálculo diferente. Para calcular los elementos de seguridad en compresión, con todos los datos obtenidos con la carga crítica y la carga admitida, se divide y se obtienen los factores de seguridad para los elementos en compresión. En la siguiente tabla mostramos los elementos de seguridad para los elementos en compresión y como también la carga crítica de cada uno de sus elementos. Esta es una pequeña explicación de cómo se realizan los cálculos de la cercha para cada tramo de los elementos de seguridad en tensión y en compresión. Muchas gracias.